Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a ir dando paso, ¿vale? Para que todos podáis coger un poco el hilo del seminario, aunque ya sé que hay gente que empieza un poquito más tarde. Antes de nada, bueno, presentarme, ya sabéis, muchos me conocéis, soy Borja Rubio, analista aquí en XTV España, responsable de las realizaciones de este seminario y uno de los analistas de renta variable, ¿no? Antes que nada, y empezar a dar comienzo, ¿no? Quiero que me comentéis, por favor, con un ok. Se escucha muy mal. Vale, ya empezamos. Por favor, confirmad. Me dice Liliana que se escucha un poco mal. Prado me dice que está correcto el vídeo y el audio. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Ahora bien. Liliana, confírmame ahora si se escucha un poco mejor. Me dicen fatal. Mejor. Vale, bueno, entonces interpreto que un poquito... Vale, perfecto. ¿Qué tal? Saludos a todos, que estáis saludando por el chat de question. Venga, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a comenzar, ¿no? Con el transcurso, ¿no? de esta semana, que llevamos sobre todo en renta variable, dentro de, bueno, pues de un escenario para el que lleve desconectado con los mercados desde hace tiempo, tremendamente alcista, ¿no? Como comentamos, sobre todo en el seminario del miércoles pasado, haciendo un repaso, ¿no? De este primer trimestre del año, ahora ya metidos en la evolución del segundo trimestre. Y bueno, pues realmente de medio a largo plazo, muy alcistas, seguimos, realmente estamos viendo un poquito alguna parada del precio, ¿no? No esas subidas que estamos manteniendo, pero bueno, es algo normal, ¿no? Niveles de consolidación después del movimiento que llevamos. Entonces, la línea general no ha cambiado, ¿no? En un primer trimestre, que haciendo resumen, pues ha sido protagonista, pues, la puesta en marcha del programa de Mario Draghi, el gobierno de Tsipras y el acuerdo, ¿no? Dentro del culebrón que todavía nos va a quedar durante meses entre Grecia y el resto de la Unión Monetaria, sobre todo Alemania, que lleva la voz cantante, evidentemente. Y bueno, Grecia, la puesta en marcha de la QE, principales factores, todo esto que ha provocado, ¿no? Pues un movimiento muy fuerte, sobre todo de entradas de capitales en renta variable europea, un movimiento de 2 dígitos en la mayoría de los principales índices, un poquito de mayor debilidad y prácticamente plano en Estados Unidos, sobre todo por el tema del miedo, ¿no? Del comienzo de la subida de tipos de interés, aunque ahora vamos a comentar cuál es la situación, porque bueno, hoy hay una declaración importante a las 8 de la tarde, exactamente esperamos las minutas de la FED, y comentaremos, ¿no? Cómo interpretar las actas de la última reunión de la Reserva Federal, ¿no? En cuanto a nuestra operativa, o por lo menos tener claro en qué escenario estamos, ¿no? Entonces, bueno, muy buen comportamiento de la renta variable, aunque en las últimas semanas de recuperación del petróleo, evidentemente seguimos, ha sido un trimestre también marcado por la fuerte caída de las materias primas y en concreto del crudo, ¿no? De hecho, países como Venezuela, como Rusia, muy vinculados a la dependencia energética, con fuertes caídas de su balanza comercial, entrar en déficit, con fuerte caída de sus divisas y con grandes problemas estructurales, ¿no? Con una caída tan importante del barril de Brent, en este caso. Y luego, evidentemente, por último, también ha estado marcado por la fortaleza del dólar, al hilo del argumento que he comentado hace un minuto, que evidentemente es, con la subida de tipos de interés, uno de los motivos principales para que sea seguramente la divisa más alcista durante este año. Aunque hemos visto las últimas semanas también el repunte a la baja del index dólar, ¿no? Del dólar, es decir, movimientos ventas del euro dólar, bueno, compras del euro dólar, ventas de dólar, y vamos a explicar por qué. Vamos a explicar por qué, sobre todo por los datos un poquito más débiles y sobre todo por dos motivos, ¿no? Anteriormente, porque la caída del petróleo les ha hecho a la Reserva Federal salir fuera del target de inflación que tiene, del 2%, y la última novedad que tuvimos fue el viernes pasado, ya lo comenté el lunes, que
salió el dato de empleo del mes de marzo, la creación de empleo privado, lo que se llama en mercado los non-farm payrolls, un dato muy importante que, bueno, pues todos los traders, evidentemente, imagino que conoceréis, y fue pues un dato muy por debajo de las estimaciones, muy por debajo de lo que esperaba el mercado, que eso es lo que, bueno, pues creó dudas, pero como todos los datos positivos, ¿no? Ahora mismo automáticamente se pueden tomar como que se pueden adelantar las subidas de tipos de interés, un dato muy negativo como el que fue, pues se interpreta como que se puede alejar la subida de tipos de interés. Y desde nuestro punto de vista pensamos que hay menor probabilidad de que los tipos de interés se suban en el primer semestre del año, es decir, en este mes de junio estaríamos hablando, y seguramente apostaríamos más por una empiece de subir tipos de interés en el segundo semestre del año, ¿no? Por los motivos que he comentado, también por otros motivos, ¿no? Sobre todo por la debilidad del mundo emergente, y nosotros pensamos más en este escenario, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que ha provocado es alejar ese miedo y ha tirado hacia abajo, pues de nuevo el dólar y la renta variable norteamericana, aquí vais a ver el SP, pues desde la caída del viernes pasado se ha recuperado, tampoco con gran alegría, ¿no? Ha vuelto a chocar al máximo previo de los 2,80, ¿no? Después de que, como vimos el lunes, rompimos el máximo de los 2,63 y atacamos los 2,80, zona clave, desde donde ahora mismo pues prácticamente está consolidando el precio, pero bueno, ha dejado los fantasmas del soporte nivel clave que tenemos de medio a largo plazo, que son los 2032, ¿no? Como comenté y como, bueno, imagino que muchos ya tendréis apuntado para vuestra operativa, ¿no? Y bueno, dejando abiertas las puertas a que este impulso y este rebote desde esta zona pues consolide en torno a estos 20 puntos, en torno a los 60 y los 80, y vuelva a atacar la zona de máximos, la zona de la directriz bajista, ¿no? Estaríamos hablando los 2100, los 2095, es decir, aproximadamente unos 25, 20, 30 puntos más arriba de donde estamos, ¿no? Todo ello tenemos que estar, digamos, con la escopeta cargada si superamos esta zona de resistencia del corto plazo, este nivel de referencia que son los 2,80, ¿vale? Sería, digamos, la principal zona de control. ¿Qué tenemos que vigilar? A nivel macroeconómico no tenemos una semana de grandes acontecimientos, ¿no? Ya, bueno, mañana tenemos la reunión del Banco Central de Inglaterra de política monetaria, entonces sobre todo aquellos que operéis la libra tendréis que estar pendientes, pero hoy lo principal, aquí lo vais a ver, en la agenda macroeconómica es las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Esto, en traducción, ¿qué significa? ¿No? Esto es después de la última reunión que tuvo la FED, ¿vale?, de política monetaria, que exactamente pues fue hace, bueno, la última que fue en el mes de marzo, pues salen unas actas de cuáles han sido pues los comentarios de los diferentes miembros, aparte de la presidenta Janet Yellen, ¿no? Importante, para aquellos que estéis con la escopeta cargada y esperando, bueno, pues como agua de mayo, digamos, este dato, tener presente que las actas de la FED han sido anteriores, ¿vale? Han sido anterior a el dato de empleo tan importante de los non-farm payrolls que tuvimos el viernes pasado, ¿vale? Es decir, no va a mostrar en estas actas el dato tan importante, que aquí lo podéis ver, que tuvimos el viernes pasado, aquí lo veis, el non-farm payrolls, ¿vale?, que cayó más de 100.000 unidades por debajo del dato esperado, ¿no? Entonces, no lo está considerando. Desde nuestro punto de vista, algo de vital importancia, ¿no?, porque eso es un dato que no creemos que pierda la tendencia del buen tono en la tasa de desempleo en Estados Unidos, que está en el 5,5, es decir, estamos hablando que está mucho en Europa, ¿no? En la Unión Monetaria lo tenemos en el 12, ¿vale? 12, algo, para que os hagáis una idea que menos de la mitad no está la tasa de empleo de Estados Unidos, pero bueno, es un dato que asusta, es un dato importante y que no lo tiene en cuenta en las actas de la FED. Entonces, para valorar, ¿no?, importante, en nuestro escenario de trading que tenemos que tener en cuenta, cuando presenten las actas, y serían un poco las líneas que en los próximos meses puede seguir de nuevo la FED,
hay dos discursos, ¿no? El discurso, pues un poquito más dovish, es decir, un poquito más de política monetaria más laxa, es decir, de todavía no vamos a subir tipos de interés, digamos, siendo un poco más claro, y una política, un discurso un poquito más hawkish, es decir, que evidentemente se les vea con prisa de subir tipos de interés en el mes de junio. Como no contempla los datos de empleo, yo creo que no va a tener tanta importancia, ¿no? Aunque siempre va a ser un momento que cree volatilidad. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿cuál es el efecto, ¿no? Y para que lo entendáis. Si Estados Unidos, las tasas de la Fed, pues el discurso es un poquito más dovish, que realmente pues su presidenta, Janet Yellen, es muy partidaria, ¿no? De tranquilidad monetaria y no es una persona realmente vinculada a muchas prisas, ¿no? Por subir tipos de interés, por lo menos por su bibliografía, ¿no? Y su track record, ¿no? Como antigua miembro del equipo de Bernanke, en este caso. Entonces, bueno, si el discurso es dovish, que alejaría la subida de tipos de interés, ¿qué efectos va a tener? Para la renta variable, que es lo que me toca, en este caso, a mí, va a ser positivo, ¿vale? Sería negativo para el dólar y ya sabéis que un dólar débil también sería positivo para las materias primas, ¿vale? Este escenario que parece una chorrada, tenerlo claro para entender las correlaciones del mercado es fundamental, ¿vale? Es decir, si el mensaje es dovish de que alejamos subida de tipos de interés, el dólar a la baja, los índices americanos al alza, a la zona que he comentado seguramente en torno a estos niveles, ¿vale? Desde el punto de vista técnico es más feo el aspecto en Estados Unidos, en Europa, como, bueno, es evidente, ¿no? Después de estos últimos 3 meses, y ese sería el efecto. De lo contrario, que el mercado interprete las palabras de forma muy hawkish, de que haya prisa por subir tipos de interés, repito, esto tiene que ver esto se tiene que ver, un momento, veo preguntas, ¿vale? Veo preguntas, no quiero que se me pase ninguna. No, el recorte, me pregunta Cristóbal que si el recorte no se dio. El recorte de tipos de interés, que no sé si a ese recorte te refieres, no se ha dado ningún recorte. Lo que la Reserva Federal hizo para, evidentemente, recuperarse después de la crisis subprime, una política monetaria muy agresiva. ¿Cómo? Bajando tipos de interés, dejándolos prácticamente en cero, y de forma no convencional la introducción de políticas monetarias no convencionales, ¿no? Lo que llamamos la QE. La QE sí que se ha recortado, se recortó en otoño del año pasado, efectivamente, es decir, la maquinita del dinero ya la Reserva Federal no la está dando, es verdad que ha estado durante años dándole, y ahora el debate, ¿no? Está centrado en cuándo se van a subir los tipos de interés, ¿vale? Entonces, ese es el escenario que hay, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta, repito, teniendo en cuenta que la política de la Reserva Federal suele ser muy clara y está todo muy estudiado en este caso, es decir, tenéis que tenerlo muy claro, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo muy claro, que está en gran parte descontado por el mercado, ¿no? Pero claro, evidentemente, la debilidad que hemos visto desde el principio de año, por un poco lo que me preguntas, por el reporte, en este caso que hemos visto en los índices americanos, que llevamos desde principios del año prácticamente en cero, pues es básicamente por ese motivo, ¿no? Porque los tipos de interés van a aumentar, ¿no? Seguramente, en fin, el segundo semestre del año, y luego la debilidad de la fortaleza del dólar, pues no beneficia para nada a las grandes empresas norteamericanas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a un poquito a resumir, ¿no? Es decir, mensaje dovish, renta variable al alza, euro a la baja, dólar a la baja, y seguramente repunte las materias primas, en este caso. ¿Por qué? Porque cotizan en dólares, y el efecto de un mensaje más hawkish, que desde mi punto de vista es el escenario más probable, sería pues un repunte del dólar, en este caso, es decir, de nuevo ver ventas en el euro dólar, presión a la baja de la renta variable, es decir, que podamos ver otra vez el testeo de estos niveles, de los 2,32, y presión también a la baja de las materias primas, ¿vale? Esos son los dos efectos que pueden haber y la correlación que tienen los diferentes mercados, ¿vale? Para que lo tengáis
presente. Pero repito que es importante que tengáis en cuenta los non-farm payrolls del viernes pasado han sido después de la reunión de la FED, ¿no? De las altas que se han mostrado, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta y lo valoréis. ¿Vale? Entonces esos son los dos efectos. Vale, vamos a continuar un poquito con eso. Eso es lo principal, ¿no? Que va a pasar seguramente durante el día de hoy y durante esta semana. Más cosas a tener en cuenta. Espera un segundito, ¿vale? Que estoy viendo las preguntas, que no puedo, si no contestar a todas. Si va al hilo, lo contesto, ¿vale? Y si no, pues lo dejamos para el final, ¿vale? Un segundito. Sí, el resumen de las minutas, me pregunta Antonio, bueno, en cualquier prensa, ¿no? A nivel online, en cuanto a las 8 de la tarde, que es, lo puedes ver, ¿no? Es algo bastante importante y lo suelen hacer, ¿no? No, o sea, Cristóbal, o sea, me preguntan que entonces apostamos fuerte por el euro dólar. O sea, depende un poco tu tipo de trading y tu estrategia. O sea, yo te digo que en este caso tienes que marcarte un escenario. Es decir, cuando hacemos trading, la pregunta no es, o no tendríais que enfocarlo de apostamos fuerte a una dirección. O sea, eso tenemos que ir eliminándolo, ¿no? Del vocabulario a la hora de hacer trading, ¿no? Porque es jugar, hacer una operativa totalmente binaria, rojo-negro. Es decir, tenemos que plantear escenarios, tenemos que saber qué efectos puede tener y luego, pues a partir de ahí, según nuestro análisis, buscar un timing, evidentemente ayudado del análisis técnico, que es donde más importancia nos da, para buscar una entrada en mercado, ¿no? Pero realmente, entonces apostamos fuerte por una subida del euro-dólar. Como he comentado, ¿no? El euro-dólar va a subir en este caso si evidentemente el discurso pues es algo más dovish, ¿no? Es verdad que el euro-dólar, que me habéis preguntado aquí, en el mercado Forex, pues veis claramente en qué zona de resistencia, ¿no? Nos encontramos. De hecho, aquí lo veis, ¿no? El euro-dólar ha rechazado la zona de 1.1030, aquí lo veis como lo tengo marcado, de hecho ha vuelto a testear la directriz alcista que tenemos marcado, ¿no? El 38,2 de la caída previa, y evidentemente, bueno, pues no es un buen síntoma. Quiere decir que en esta zona no le va a ser fácil para nada superarlo. En este caso, no le va a ser fácil para nada superarlo. Había que implementar, desde el punto de vista técnico, tras superación de este nivel, implementar posiciones al alza en euro-dólar, ¿no? Porque evidentemente seguramente tengamos más recorrido. Entonces, para aquellos que tengáis una visión, evidentemente, alcista del euro-dólar, que en este caso tiene una visión bajista del dólar, quiere decir que el discurso seguramente de esta tarde es más dovish que más hawkish, ¿no? En este caso, que es lo que yo creo que por ahí puede ir la línea, ¿no? Sobre todo por el tema de los últimos datos de empleo y también pues la dinámica que está siguiendo Janet Yellen al frente de la Reserva Federal, ¿vale? Esto que lo tengáis muy presente. Me pregunta Pablo que cuándo se puede empezar a retirar la QE. La QE en principio está establecida hasta septiembre del 2016. En principio se ha comentado y Draghi dijo que depende, ¿no?, de la coyuntura económica y sobre todo a nivel de inflación, que es lo que vigila mucho el Banco Central Europeo, se puede empezar a retirar antes de tiempo. Pero bueno, por el momento, aunque ya dentro del Banco Central Europeo se han escuchado voces de que se puede empezar a retirar la QE, o sea, lo que pasa en Europa, lo que pasa en el Banco Central Europeo, es verdad que no pasa en la Reserva Federal. Es increíble que habíamos empezado en el mes de enero la QE y ya algunos miembros del Banco Central Europeo, algunos miembros están comentando de que se puede adelantar la retirada, ¿no? Es algo pues realmente un poco inaudito, ¿no? Yo creo, como comenté, que también va un poco al hilo de la estrategia política para también presionar un poco a Grecia, ¿no? En este caso.
Al hilo de una pregunta también que me ha hecho Cristina, hoy empiezan, efectivamente, con Alcoa, el gigante del aluminio norteamericano, los resultados del primer trimestre del año en Estados Unidos, ¿vale? Y dentro de poco también en Europa. Entonces, tenerlo en cuenta también para aquellos, sobre todo, que hagáis CFDs sobre acciones, en este caso, porque, bueno, pues van a empezar efectivamente el baile de resultados del primer trimestre, ¿no?, que hemos tenido durante estos meses y empezamos con Alcoa, ¿vale? Entonces, tenerlo bastante presente. Después de que cierre el mercado norteamericano, ¿vale? Sí, me dice Antonio que es el discurso lo que he comentado, ¿no? Si el discurso es más duro, ¿no? Es más hockey, ¿no? Como estamos hablando, el SP pues podría romper a la baja estos niveles y ir a la zona de los 2,32 totalmente, Antonio. Es que, o sea, efectivamente. Y en Europa yo creo que el efecto sería algo menor. Gracias, Cristóbal, en este caso. Vale. Muchas preguntas, muchas dudas. Voy a intentar. Lo que pasa es que no quiero tampoco perder el hilo, ¿vale? Me pregunta Fernando, dice que es un poco nuevo y que no tiene claro muy bien lo que es la QE, ¿no? A ver, yo un poco te explico. Digamos que los bancos centrales son los que ponen en marcha y son ahora mismo los encargados de la política monetaria. En este caso, pues en Europa el Banco Central Europeo, la Reserva Federal. Entonces, ¿qué se encargan? Se encargan sobre todo del mandato de estabilidad de precios, ¿vale? Se encargan evidentemente también, en el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal, el nivel de empleo, el nivel de crecimiento, pero en Europa sobre todo es la estabilidad de precios. Entonces, la QE, tú para hacer decisiones de política monetaria tienes dos opciones principales, que es o bajar o subir tipos de interés, evidentemente en un escenario de crisis que venimos, lo normal es bajar tipos de interés y cuando la recuperación empiece a comenzar, para que la economía no se recaliente, se empieza a subir tipos de interés, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Esto por un lado, de forma muy resumida, ¿no? Tampoco quiero muchísima más información, lo que explique que quede claro. Y por otro lado tenemos la QE, que es lo que llamamos, en vez de políticas monetarias convencionales, políticas monetarias no convencionales. Es decir, comprar en mercados secundarios y mercados primarios deuda de países, deuda de empresas privadas. ¿Para qué? Para que cuando hay un momento, como en el que ha ocurrido durante estos años, de crisis de deuda, de crisis de confianza, donde los bancos, por desconfianza entre sus balances, no se prestaban dinero, si tú hay un banco central que interviene de lleno comprando activos, lo que hace evidentemente es que el mercado vaya detrás, ¿no? Es un poco un efecto réplica, ¿no? Y principalmente el efecto que tiene la compra de deuda soberana, la compra de deuda corporativa, es la disminución de la divisa, es decir, la caída del euro, como estamos viendo. Suele ser también muy positivo para la renta variable. Recordar que Estados Unidos regula, lleva 6 años en zona de máximos. Entonces, ese es el principal efecto, ¿no? Cuando tú inyectas mucha liquidez al mercado, tiras abajo la divisa y eso aumenta la masa monetaria, que es lo que hace crecer la inflación, que es un poco el problema que estamos teniendo dentro de la zona euro y dentro de la economía global, sobre todo por la caída del futuro, ¿no? Más o menos que tengas claro que es una compra de activos por parte del Banco Central. El Banco Central es, Fernando, para que te hagas una idea, el árbitro y cuando hay desajustes lo que hace es intervenir, ¿no? O bajando, subiendo tipos, que es la forma tradicional, o los nuevos inventos que conocemos con la QE que hemos visto en Estados Unidos, en Japón, en Gran Bretaña, ahora en Europa, es decir, algo que ya lo está bastante claro. Vale, si ahora no va al hilo la pregunta, por favor, preguntármelo al final, porque si no pierdo la comba y es entonces mucho más complicado, ¿no? Pero vamos, cualquier duda al final os la apuntáis y me la preguntáis, porque siempre dejo al final para un poquito las preguntas, ¿vale?
Vale, eso al final un poco ya responde a la pregunta. Me pregunta también Vicente, perdona. ¿Cómo repercute, vale? Me pregunta Vicente en el mercado del petróleo, del Brent, del West Texas americano, así como el oro. Buena pregunta, ¿no? En principio, siempre una puesta en marcha de subida de tipos de interés en el escenario que tenemos ahora mismo, ya sabéis que va a provocar tensión al alza en el dólar, como estamos viendo, y siempre que haya fortaleza en el dólar va a crear debilidad en las materias primas, principalmente porque las materias primas cotizan en dólares. Entonces, a un dólar más fuerte es menos atractivo desde el punto de vista técnico la inversión en estos activos. De hecho, en los últimos meses, en los últimos meses las materias primas han sufrido un deterioro muy evidente, ¿no? En general, ¿no? El índice está sufriendo, digamos, un deterioro muy importante. Entonces, eso tenerlo claro. Y luego, por otro lado, hay que matizar, ¿no? Porque el petróleo y el West Texas ahora mismo, más que por la fortaleza del dólar, sobre todo está implicado por el problema de, sobre todo a nivel global, ¿no? Todas las tensiones que hay en Oriente Medio, lo que tenemos en Yemen, las sanciones a Rusia, eso está muy pendiente, el mercado está muy pendiente también dentro de la dependencia energética de Estados Unidos y sobre todo, lo más importante, que es lo que está provocando la caída tan fuerte del petróleo y ahora mismo el rebote, es la ley de oferta y demanda, ¿no? Con la fuerte caída de los precios, ¿por qué se ha provocado? Porque los países de la OPEP, los países que ofrecen, los productores, ¿no? Los que tienen grandes reservas de petróleo, prefieren mantener la cuota, ¿vale? Mantener la cuota de producción, incluso aumentarla, en vez de reducirla y mantener el precio, ¿no? Entonces, por eso ha habido una caída tan fuerte, ¿no? Porque estamos hablando que la oferta en muchos casos supera la demanda. Y esto también está muy vinculado a que Estados Unidos parece ser que dentro de una década o incluso pues un lustro, ¿no? Puede ser menos tiempo, llegue a la independencia energética, ¿no? Es algo realmente que va a cambiar, ¿no? Seguramente el organigrama, ¿no? Actualmente que tenemos de los mercados, porque sobre todo por el método del fracking, ¿no? Que ha utilizado. Entonces, ese seguramente es como habría que vincular ahora mismo al precio del crudo. Y el oro, sobre todo, pues lo que te he dicho, en este caso, Vicente, una apreciación del dólar tendría que ser negativo para el oro y también una materia prima como el oro está muy vinculado a dos factores, ¿no? Cuando los activos por el riesgo, los inversores no quieren comprarlos, es decir, renta variable, se van a este tipo de activos. Ahora mismo, en un escenario donde las bolsas, sobre todo en Europa, pues hay una especie de orgía por comprarlo, pues evidentemente el oro en este caso pues se debilita algo más, ¿no? Y luego también está vinculado el movimiento del oro a la inflación. Es decir, cuando hay grandes niveles de inflación, también los ahorradores, los inversores, se refugian comprando el metal amarillo, ¿no? Entonces, eso provoca también compras dentro del oro, pero en un escenario donde la caída del crudo y la caída de las materias primas ha provocado pues una fuerte caída de los precios, evidentemente pues no hay un escenario de inflación. Entonces, el oro en principio, aparte desde el punto de vista técnico, tendría que ser también, tendría que debilitarse, digamos, un poquito más, ¿no? Por lo menos desde la lógica macroeconómica, ¿no? que mantenemos ahora mismo, ¿no? Vale, principalmente, bueno, pues es un poco cuál es la situación, como he dicho, ¿no? Minutos a las 8, noticias, el primer trimestre del 2015, los resultados comienzan en el día de hoy con Alcoa, repito, y bueno, pues como anécdota, a noticias que hemos tenido hoy, comentar que ha habido, pues, se ha provocado la mayor adquisición que se va a hacer entre petroleras, en un escenario económico de bajos tipos de interés y que el precio del dinero esté muy barato, es normal que aumenten el mercado de compras corporativas entre empresas y Royal Shell ha comprado otra compañía petrolera británica, llama BG en este caso, y es la mayor adquisición, ya os digo, ¿no? en 10 años y va
para que os hagáis una idea del nivel de la operación que estamos hablando, se va a pagar en cash, en efectivo y en acciones aproximadamente unos 64.000 millones de euros, ¿no? En libras sería algo menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y se convertiría el monstruo en la segunda petrolera por capitalización bursátil, es decir, por precio de la acción, por número de acciones, detrás del gigante norteamericano ExxonMobil, ¿vale? Entonces, bueno, como un poco para que tengáis en cuenta, está cayendo, en este caso, normalmente cuando una empresa compra otra, la que compra se suele ver debilitada, y la que es comprada por la prima que se va a pagar, pues normalmente tiene una subida muy fuerte, lo que está ocurriendo. Y bueno, también quería comentarlo porque creo que es bastante importante, ¿no? Podemos ver cotizar a ambas compañías dentro del FTSE británico, ¿no? Entonces, bueno, eso principalmente, ¿no? Luego hemos tenido esta mañana, esta madrugada, reunión, que no se me olvide, del Banco Central de Japón, en el que pues mantiene sin novedades la política monetaria que estaba llevando a cabo, y realmente ha tenido poco efecto, ¿no? El mercado tampoco esperaba grandes novedades y no ha habido un efecto muy directo en el mercado, ¿vale? O sea, esto, digamos, es lo principal, las tres líneas. La noticia, digamos, un poco de la adquisición ha sido lo más destacable, la FOM y el comienzo de resultados creo que es algo que tendríamos que vigilar, y bueno, también la reunión del Banco Central de Inglaterra mañana, pero bueno, sobre todo aquellos que operáis en Forex vinculado a la libra, pues será interesante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista técnico, de largo plazo, pues seguimos manteniendo las mismas estructuras, aunque en el día de hoy pues, estamos viendo ciertas ventas de aproximadamente medio punto porcentual en los índices. Aquí lo veis. Aquí veis cómo van los índices duros. Bueno, a ver si me deja. Bueno, pues el IBEX un poco liderando las caídas, pero prácticamente plano, ¿no? Es decir, desde el máximo al mínimo estamos hablando de no más de 100 puntos aproximadamente. 0 punto abajo, Italia, es decir, ciertas ventas en Europa, es algo normal, son los activos, los índices que más han subido en este primer trimestre. Y bueno, pues el resto, pues seguimos con buenas noticias, ¿no? Muy buen comportamiento en China, seguimos viendo con las reformas que está llevando a cabo, pues, el gobierno, en este caso, está cambiando, quiere cambiar, ¿no?, el modelo productivo en China por un modelo, digamos, más de inversión estatal que está llevando hasta el momento en un modelo más de consumo. Y bueno, prácticamente el resto de índices en positivo, ¿no? Realmente, si nos ponemos en un gráfico del DAX en 5 minutos, aquí tengo las dos líneas verticales, ¿no? Esta es la cotización del martes y esta es la cotización del miércoles. No pongo el lunes, porque como bien ya sabéis, estuvo cerrado. Bueno, pues ahora mismo el DAX ha encontrado en la resistencia que comenté, ¿no? En la zona de los 12.145, zona totalmente fundamental para que vuelva a tocar la zona de máximos que estaría en los 12.200 puntos. Y bueno, pues aquí veis, ¿no?, claramente en el gráfico de una hora, máximos crecientes, mínimos crecientes. Esta zona le está costando un poco, pero parece ser que la formación es triangular, aquí lo veis, un triángulo ascendente, y tiene la pinta que después de la consolidación que hemos vivido, ¿no?, en estos niveles, esta zona es la zona de consolidación, que lo veis mejor aquí en gráficos de una hora, pues bueno, pues podamos ver una ruptura para de nuevo atacar zona de máximos en el DAX, ¿no? Es decir, aquí parece ser que la renta variable europea no tiene ningún tipo de interés de tomarse un respiro, ¿no? En medio y largo plazo, soportes y resistencias, bueno, pues si ponemos un gráfico, digamos, de una hora, el mínimo que dejamos en la última semana de marzo, los 11.650, bueno, pues esto no es que sea importante, ahora mismo es fundamental, ¿vale?, para tenerlo como referencia. Y para mí, bueno, la siguiente zona de referencia, bueno, pues sería, digamos, estos dos mínimos, ¿no? Primero, la zona de entre los 11.900 y los 11.980, ¿no? Estos dos mínimos serían nuestra zona de referencia, ¿no? Pero este es el soporte más evidente. Si veis, desde que hemos comenzado la semana, abrimos ayer con un gap, un gap, que sabéis que es una zona del precio en el que no se ha negociado, es decir, es un movimiento
normalmente implica fortaleza, y desde que ha abierto el gap, que hizo el movimiento al alza, prácticamente pues se ha movido en este rango, ¿no? En un rango de máximos en los 12.175 y mínimos en los 12.81, es decir, aproximadamente unos 90 puntos. Llevamos 2 días moviéndonos, ¿no? En esta zona, ¿no? Aquí lo veis mejor en gráficos de 15 y 5 minutos, ¿vale? El gap y un poco la zona de rango en la que se está moviendo. Entonces, bueno, ahora estar pendiente sobre todo a la ruptura de este nivel, que parece ser que el triángulo ascendente nos puede dar un escenario más probable. ¿Para qué? Para atacar pues aproximadamente unos 75, 100 puntos más arriba la zona de máximos, ¿no? Actualmente, como está el mercado, los riesgos que puede ocurrir para que esta zona, sobre todo, pues no se ataque, no siga las compras, pues como he dicho, ¿no? Que vuelva los problemas con Grecia, que la Reserva Federal haga un cambio que no creo que se produzca de su política de comunicación, es decir, algo un poquito más extraordinario. Si no, lo normal es que, bueno, pues sigan las compras o nos movamos dentro pues de una lateralidad, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, de corto plazo, estos son los niveles que comento, ¿no? Y yo creo que es la circunstancia que tendríamos que tener en cuenta. Y el aspecto técnico se deterioraría, digamos, cuando un poco esta estructura, este triángulo ascendente, pues rompa los mínimos anteriores, ¿no? Es decir, en primer lugar, este mínimo en la zona de los 11.963 y sobre todo este mínimo, ¿no? Es decir, la zona de los 11.900, 11.875, si se la ventila, ¿vale? Aquí la tengo un poquito marcada también la zona de 11.850. Este es un movimiento muy lateral, ¿no? Por de pronto. Pues ahí es verdad que podríamos ver de que en vez de volver a máximos, incluso superarlos, pues podamos ver una lateralidad. Estamos viendo una lateralidad desde la segunda quincena de marzo y es algo normal porque el DAX lleva subiendo la friolera de más de un 22, un 23% desde primeros de año, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los niveles, tengo aquí marcados soportes y resistencias en blanco. ¿Qué más cositas? Que no se me pase, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, bueno, como he comentado, ¿no? Lo que vamos a esperar hoy con la FOM. El aspecto técnico, un poquito mucho más deteriorado, aquí lo veis, ¿no? En gráficos de una hora, bueno, en gráficos diarios, lo veis claramente, pues la construcción de máximos decrecientes, ¿no? Que aquí, pues, se está totalmente lateralizando. De hecho, en Estados Unidos están los índices planos desde principios de año. Y, bueno, pues hemos visto un rebote, sobre todo con la caída del dato de empleo el viernes pasado, que es un poco lo que he explicado antes, ¿no? Que podría dejar la subida de tipos de interés y nos puede dar un poquito de aire al mercado. Y, igual que he dicho en el DAX, los 12.145, la siguiente zona de referencia y resistencia para volver las compras sería superación de los 2.80, que posiblemente nos pueda dar un objetivo. Si rompe este nivel, aquí vemos los objetivos, podríamos ver un objetivo pues en torno, pues como he dicho, ¿no? A esta zona que sería el máximo previo en torno a los 200, entonces esta zona en torno a los 200, 205, 295, si superamos los 280 es donde podríamos ir a visitarlo, ¿no? Pero bueno, pendientes a la ruptura y bueno, pues este impulso que ha comenzado, ¿no? Pero bueno, si veis claramente, por de pronto solo estamos viendo la zona de 2.32 rebote y cada rebote que estamos viendo pues no consigue coger la fuerza necesaria, ¿no? para romper y realmente hacer un nuevo máximo, ¿vale? Bueno, esto es lo principal, ¿no? Los principales índices, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer trading, el mercado norteamericano, aquí lo veis, ¿no? Bueno, primero en una hora os voy a poner desde que comienza la semana. Este fue el lunes prácticamente plano, después bueno, el lunes hice el movimiento al alza y luego ya pues nos hemos movido entre los 2.80 y los 2.84, ¿no? Aquí veis la negociación del lunes, desde que ha abierto el candado a las 3:30, la negociación de ayer martes, de más a menos,
Y hoy que ha abierto ahora mismo el mercado de contado, pues parece ser, bueno, pues que ha hecho un par de velas aquí que tienen ganas otra vez de vuelvo a atacar los máximos que nada hacia los 2.80, ¿no? Pero por el momento, zona de rango, zona lateral entre 2.64 y 2.80 en el más estricto corto plazo, ¿vale? Repito, ¿no? Estamos en gráficos de 5 minutos, estamos hablando de operaciones intradías, ¿vale? Como el DAX en 5 minutos. Esta un poquito lateralidad también que estamos visualizando dentro de los mercados, ¿vale? Bueno, eso principalmente. En cuanto al resto de índices, bueno, vamos a hacer un poquito un repaso general, siempre al final toco los principales. Bueno, aquí veis el IBEX 35. El IBEX 35, bueno, pues aunque hoy está retrocediendo un poco, como he dicho, 0,50, un poco pero vamos, prácticamente inapreciable, máximos y mínimos crecientes. Y bueno, pues lo que comenté, ¿no? Hace una semana, ahora mismo lo normal es que el siguiente objetivo sea los 12.200, ¿no? 12.200 del IBEX. Durante este camino que le queda, que no son muchos, que son aproximadamente unos 300, 400 puntos, bueno, pues puede haber alguna corrección en el cortito plazo, aquí lo vamos a ver en una hora, es decir, algún movimiento como este, ¿vale? Aquí veis, ¿no? Que aquí dentro de la directriz que está formando, bueno, pues en este tipo de correcciones como la de hoy, coger posiciones o alguna parte de la posición de medio a largo plazo, pues tendría sentido, ¿no? Ya, como os digo, ¿no? Estamos hablando del mercado, un mercado muy, muy alcista y que, a no ser que tengamos una estrategia pues de más corto plazo, que ahí nos tenemos que adaptar a lo que pase durante el día, aquellos que hagáis una operativa más de swing trading o más estructural, sin ninguna duda tenéis que tener claro que la tendencia principal es claramente al alza, ¿no? Entonces un poco sería este nuestro principal objetivo. Entonces, bueno, niveles para coger alguna otra posición, ahora mismo estamos en los 11.630, pues en los 11.600, 11.550, pues aquí, bueno, pues podríamos a lo mejor coger algo para aquellos rezagados que no hayan, digamos, todavía entrado al mercado, ¿no? De hecho, si lo vemos aquí, tiramos, esto prácticamente lo ha cumplido, aquí lo veis, ¿no? Sí, que puede haber a lo mejor un toque, ¿no?, del precio a este nivel, los 11.500, y que nos dé algún chance, ¿no? Pero ya veis, ¿no? Muchísima fortaleza y casi no da oportunidades para volver a comprar, ¿no? Vale. El Eurostock más o menos lo mismo, ¿no? En los últimos días un poquito más de rango. Aquí lo veis, ¿no? Rompemos la directiva bajista que teníamos marcado y otra vez se ha comportado aquí de forma mejor que el DAX y casi, podemos decir, ha alcanzado otra vez los máximos que marcamos el mes pasado, ¿no? Estructura de máximos crecientes, bueno, pues también muy buen comportamiento en la línea que estamos marcando, ¿no? Empezamos la semana con un gap y bueno, pues ahora mismo se está consolidando niveles para tomar el precio, digamos, la siguiente dirección, ¿no? En este caso. Al final, no me paro mucho porque la relación es muy parecida, ¿no? No hay mucho que comentar. El CAC, bueno, el CAC lo mismo, lo que pasa es que el CAC se está comportando mucho mejor, este es el principal índice francés, aquí lo veis, ¿no? Claramente estructura alcista y no solo alcista, ¿no? Al contrario que el resto de índices, ha realizado durante el día de ayer un nuevo máximo, es decir, todavía vemos mayor fortaleza pues en el índice francés, ¿no? Que está teniendo realmente un gran comportamiento, ¿no? En este caso, y sobre todo con la buena señal de haber superado pues el máximo previo que teníamos en la zona de los 5.080, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, importante también el movimiento que está realizando todo, o sea, es decir, los índices, la estrategia a seguir, ya os digo, ¿no? Para que es por ahí de medio a largo plazo es en cualquier corrección que dé, pues coger algo de posición, ¿no? Si no estamos dentro, ¿no? Hay mucha fortaleza y siempre que hacemos trading y que nos guiamos por una operativa más de precio, es mucho más fácil ganar dinero siguiendo al precio y acompañándole que intentar buscar esto ha subido mucho, va a caer, esto ha bajado mucho, va a subir. Esos son argumentos que, bueno, desde mi punto de vista,
da más quebraderos de cabeza que alegrías, ¿no? ¿Vale? 11.550, me dice aquí José Antonio que tiene una posición en este caso. Y el take profit, ¿no? Interpreto que es un poco la pregunta. Pues mira, te comento. Hombre, ahora mismo libres en 15.50, pues hombre, has hecho una muy buena entrada, yo creo, en este caso. De hecho, estás prácticamente 100 puntos más arriba. Bueno, pues al final, yo siempre recomiendo que esa pregunta lo hagáis antes de entrar, ¿vale? Cuando entréis a mercado, cuál es un poco pues el objetivo de rentabilidad y el riesgo que tenéis. Esto es fundamental para tener. Pero ahora mismo, en el corto plazo, en el corto plazo, después un poco del movimiento correctivo, vamos a ver si aguanta esta directriz, que veis que aquí está dibujando, ¿no? Que sería más o menos la zona de los 11.600. Pues el take profit, bueno, pues ya te digo, depende del horizonte temporal, ¿no? Pero evidentemente si se recupera y en esta corrección volvemos a ver compras, un primer objetivo sería la zona de máximos, es decir, la zona de los 700, 730, que te puedes quitar parte de la posición sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero al final depende de tu horizonte temporal. Si operas en una hora, en 5 minutos, o sea, es un poquito depende, ¿no? Pero bueno, el primer objetivo alcista, el máximo previo, que son por encima de los 11.700. ¿Vale? Ahí sería, ¿no? Que no quiere decir que no siga subiendo, al revés. O sea, el IBEX 35 tiene muchas más ganas de subir que de caer, ¿no? Bueno, pues esto es principalmente, ¿no? Al final los índices tienen una gran correlación. Japón, aquí ya lo veis, ¿no? Otra vez, la vela que ha hecho hoy ha roto el máximo anterior. De nuevo, señal de fortaleza, señal de compras. Seguimos con la misma línea. El mercado parece ser que no tiene muchas ganas de descansar y seguimos, se siguen poniendo de forma muy contundente las compras, ¿no? Vamos a ver ahora mismo el SP cómo está reaccionando. Aquí lo veis, el SP igual, ¿no? El SP igual, parece ser que el mercado antes de la home, como he comentado, pues se lo está tomando por el momento bien, que podría provocar pues un mensaje un poquito más laxo, más dovish, ¿no? Como hemos comentado, y a los 2.80 pues va a atacarlos bueno, pues estamos a 3 puntos, ¿no? No a 3 puntos, es el impulso que ha realizado, ¿no? Durante el seminario que estamos un poco realizando. Vale, ahora sí que sí, veo que antes tenéis muchas preguntas, básicamente el repaso, ¿no? Los niveles que quería comentaros lo he comentado, ¿no? Y la idea que seguimos viendo pues un movimiento muy alcista, ¿no? Y es la tendencia principal desde hace meses, por lo menos desde principios de año y sobre todo desde que se puso en marcha la QE. Vamos a ver si Estados Unidos consigue arrancar y ir a los 200 y hacer de nuevo un nuevo máximo. También sería todavía otro argumento positivo, ¿no? Para, en general, la renta variable, que es que el motor económico mundial, o uno de, bueno, sí, el motor, digamos, pues vuelva otra vez a la senda alcista y elimine esta zona de lateralidad aquí en los índices americanos. Y bueno, pues ya veis, ¿no? El CAC, el Eurostoxx, los principales índices, seguimos viendo muchísima fortaleza, ¿no? Y mientras haya tendencia, lo que tenemos que es continuar y seguir y ser totalmente pegajosos a la misma, ¿vale? Venga, os dejo que me preguntéis lo que queráis y ya pues si no damos por finalizado el seminario. Cualquier preguntita que haya en el tintero, lo que queráis. Bueno, dejo mi contacto de todas formas, ¿vale? Porque si queréis cualquier cosa, me queréis preguntar algo. Vale, aquí lo que queráis.
Vale. Aquí tenéis mi correo, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, pues me podéis preguntar y en lo que os pueda echar una mano, pues lo echaremos, ¿no? Al final un poco ese es, como siempre digo, ¿no? Nuestro trabajo, cada operador, cada trader tiene un estilo de trading, tiene un perfil de riesgo, tiene un horizonte temporal, entonces, bueno, pues no podemos personalizar, ¿no? Los seminarios en cada uno, ¿no? En este caso. Pero por lo menos la visión global, los niveles que tengáis claro, la tendencia principal, lo que está ocurriendo durante el día, lo que tenemos que tener presente, bueno, pues cómo afecta, ¿no? O cómo se está sintiendo en el mercado. Entonces, nada, muchas gracias a todos, bueno, por los comentarios, Cristóbal, en este caso, José Antonio también, bueno, pues un poco todo. Entonces, bueno, pues si no hay preguntas, eso quiere decir que, bueno, o ha habido muchas dudas o que no ha, o que, o que no ha quedado cosas claras. Ya voy a dar por finalizado el seminario de esta semana, repito, ¿no? Siempre un poco tenemos los lunes y los miércoles harán cambio el horario a las 3 de la tarde, en el que un poco doy mi visión, ¿no? Y la actualidad, sobre todo, a nivel de la operativa, los principales índices. Recomiendo, ¿no? Siempre aquellos que operáis, hagáis más trading, sobre todo por el comportamiento que tienen, centrados más en el S&P y en el DAX, por eso yo los analizo más, evidentemente son índices más importantes. Y bueno, pues por mi parte es todo. Daros las gracias a todos, muchas gracias Antonio por la asistencia. Repito, el lunes que viene a la misma hora nos volvemos a ver. Cualquier cosa de mi correo, mi contacto aquí en la oficina para lo que necesitéis. Y nada, por mi parte daros las gracias, que tengáis un buen final de semana y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos, muchas gracias.